Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, la verdad, tiene de todo. Idealismo, naturaleza salvaje, egos desatados y, bueno, un misterio que roza lo macabro. Sí, hablamos de la película Edén de Ron Howard que se acaba de estrenar. Exacto. Y, por supuesto, de los hechos reales en los que se inspira. El famoso asunto de las Galápagos. Una historia real que parece sacada de una novela negra pero ambientada en el paraíso, o lo que parecía serlo. Totalmente. Hay que imaginar la escena. Finales de los años 20, principios de los 30, un grupo de europeos, bastante desencantados con su mundo, deciden buscar una utopía. Una personal, ¿no? Sí, en la isla Floriana, una mota de tierra volcánica perdida en las Galápagos. Buscan empezar de cero, pero lo que encuentran es, digamos que el paraíso se tuerce, pero muy rápido. Desapariciones, muertes bastante sospechosas, versiones que no cuadran. Un cóctel explosivo, vamos. Y ocurrió hace casi un siglo, pero sigue fascinando. Y ahora Ron Howard lo lleva al cine. Además, con un reparto, de lujo. Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Brühl. Y la música de Hans Zimmer, que siempre suma. Hemos estado revisando un análisis bastante detallado que compara la película con los documentos, los testimonios históricos. Sí, la idea hoy es intentar desentrancar esto, ver qué sabemos que pasó de verdad en Floriana y cómo lo interpreta Howard en Edén. Exacto. Y explorar esos temas tan potentes sobre la naturaleza humana cuando quitas las reglas del juego, ¿no? Eso es. Así que, si te parece, empezamos por el principio, por la historia real, que ya de por sí tela. Vale. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a este supuesto Edén? Pues, a ver, los pioneros de esta aventura fueron el doctor Friedrich Ritter, un filósofo y dentista alemán. Un tipo peculiar, y su amante Dore Strauch. Ajá. En 1929 dejaron atrás a sus matrimonios en Berlín. Buscaban una vida radicalmente distinta, autosuficiente, muy influenciados por Nietzsche, fíjate. Espera, ¿influenciados por Nietzsche? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué buscaban con esa filosofía en una isla desierta? Pues buscaban romper con lo que ellos veían como la decadencia, la hipocresía de la sociedad burguesa europea. Querían vivir según sus propias reglas, en contacto con la naturaleza. Una especie de intento de ser el superhombre de Nietzsche, ¿sabes? Crear sus valores lejos de la masa. Ya. Pero claro, la teoría es una cosa, y la práctica en Floriana fue muy, muy distinta. Me lo imagino. Y has dicho que Ritter era peculiar. Había un detalle bastante extremo, ¿no? ¿Algo de los dientes? Sí, sí. Es un detalle macabro pero real y dice mucho del personaje. Antes de irse, Ritter se hizo extraer todos los dientes. Todos. ¿Qué me dices? Y usaba una dentadura postiza de acero inoxidable que, según cuenta Dore, a veces compartía con ella. Increíble. ¡Qué barbaridad! Una muestra de su radicalismo y quizás de su excentricidad llevada al límite. Madre mía. ¿Y cómo les fue la vida allí? ¿Era el idilio que esperaban? Para nada. Eran vegetarianos estrictos. Y eso en una isla volcánica, con poca agua dulce, suelo difícil. Era casi una sentencia. Claro. La supervivencia se convirtió en una lucha diaria, brutal. Muy lejos de la contemplación filosófica que iban buscando. Y además, la relación entre ellos se fue agriando. ¿Ah, sí? Sí. Dore describe a Ritter como alguien cada vez más autoritario, con abuso verbal. El paraíso empezó a mostrar grietas muy, muy pronto. Y encima, su sueño de aislamiento total tampoco duró mucho, ¿no? No, qué va. En 1932, para gran fastidio de Ritter, que quería ser el único rey filosófico de la isla. Claro, el único gallo en el corral. Exacto. Pues llegó otra familia alemana, los Widmer. Heinz, su esposa Margaret, que estaba embarazada, y el hijo adolescente de Heinz, Harry. ¿Y estos venían con la misma idea? No, ellos venían huyendo de la crisis económica política de la República de Weimar. Eran mucho más prácticos, nada de filosofía. Más con los pies en la tierra, supongo. Justo. No eran vegetarianos, cazaban, pescaban, construyeron una casa más sólida, se adaptaron mejor, la verdad. Ya. Y Margaret Whitmer protagonizó un episodio, legendario. Dio a luz a su hijo Rolf, el primer niño nacido en Floriana del que hay constancia. En una cueva. En una cueva. Sola, según cuenta ella, rodeada de perros salvajes. Impresionante. Increíble.
Eso ya dice mucho de la fortaleza de esa mujer. ¿Y cómo se llevaron los Ritter y los Whitmer? ¿Hubo buen rollo? Pues más bien tenso y distante. Eran dos visiones del mundo opuestas en una isla diminuta. Se toleraban, pero simpatía poca. ¿Normal? Y la situación estaba a punto de complicarse todavía más, porque solo un mes después de llegar los Whitmer, Ujú. aparece el personaje que lo cambia todo. Aquí es donde la historia se pone ya de película total. Totalmente. Entra en escena Eloise Verborn de Wagner-Bosket, una mujer austriaca que se hacía llamar la baronesa, La baronesa. y a veces la emperatriz de Floriana. Llegó con dos amantes alemanes, Robert Philipson, que era su favorito, y Rudolf Lorenz, el que claramente estaba subordinado, y un sirviente ecuatoriano. Menudo séquito. Era la antítesis de Ritter y los Whitmer. Extravagante, supuestamente aristócrata, narcisista, y con planes grandiosos. ¿Planes como cuáles? ¿Montar un resort? Algo así. Anunció a bombo y platillo que iba a construir un hotel de lujo para yates de millonarios, la Hacienda Paradiso. Y lo hizo. La realidad fue una cabaña de chapa bastante precaria. Pero la baronesa era una maestra de la autopromoción. Se convirtió en la celebrity de Floriana. ¿Y cómo lo hacía? Sin Instagram ni nada. Pues usaba los medios de la época. Recibía los barcos que pasaban vestida de forma, provocativa, con pistola y látigo. Con pistola y látigo. Sí, sí. Interceptaba la correspondencia de los otros, la manipulaba para quedar ella como la prota y mandaba historias sensacionalistas a la prensa internacional. Creó un personaje fascinante, pero también perturbador. Ya veo. Y además, la dinámica con sus amantes era muy tóxica. Trataba a Lorenz como un esclavo. Abusos físicos, psicológicos, constantes, mientras Philipson era el favorito indiscutible. Madre mía, la tensión en esa isla tuvo que ser insoportable. 3 grupos que no se tragan, egos por las nubes. Era cuestión de tiempo que todo saltara por los aires. Y explotó. En 1934. Ese es el año clave, el año de las desapariciones y las muertes. A ver. Primero, el 27 de marzo, la baronesa y Philipson desaparecen. Sin más. Se esfuman. Así, sin dejar rastro, ¿qué explicación se dio? Pues aquí empiezan las versiones contradictorias. El misterio. Margaret Whitmer, la pragmática, siempre dijo que la baronesa y Philipson se habían ido en un yate de paso. Destino, Tahití. Tahití. Suena un poco conveniente, ¿no? Muy conveniente, sí. Pero nunca se pudo confirmar. Ningún barco registró haberlos recogido. Y además, los Whitmer se quedaron con algunas de sus cosas. Sospechoso. ¿Y qué dijo Doris Strauch, la pareja de Ritter? Ella escribió un libro, ¿no? Sí, Satan Came to Eden. Y su versión es mucho más siniestra. Dijo haber oído gritos, quizás disparos, cerca de la cabaña de la baronesa la noche que desaparecieron. ¡Ostras! Insinuó que los habían asesinado. ¿Por quién? Las sospechas pues apuntaban a Ritter, a Heinz Whitmer o incluso a Lorenz, el amante maltratado buscando venganza. Pero los cuerpos nunca aparecieron. Es el gran enigma. Un misterio sin resolver. ¿Y qué pasó con Lorenz, el otro amante, el maltratado? Su destino también fue trágico y extraño. Unos meses después, en julio, estaba desesperado por salir de allí, por huir. Normal. Convenció a un pescador noruego, Trygve Nyggerud, para que lo llevara en su pequeño bote a otra isla, San Cristóbal, para coger un barco al continente. Nunca llegaron. ¿No llegaron? No. Meses más tarde encontraron sus cuerpos momificados en la costa de la isla Marchena, a cientos de kilómetros al norte. Aparentemente murieron de sed. Se quedaron sin combustible y estuvieron a la deriva semanas. ¡Qué final tan horrible! ¿Otro accidente o hay dudas? Siempre quedó la duda de si alguien pudo sabotear el bote antes de que salieran. Otro cabo suelto en esta trama tan macabra. ¿Y aún faltaba una muerte más para completar ese año terrible? Efectivamente. En noviembre de 1934 muere Friedrich Ritter, el filósofo. La causa oficial, intoxicación alimentaria, por comer pollo en mal estado que él mismo había cocinado. Pero, a ver, no era vegetariano estricto, eso no cuadra nada. ¿Es muy sospechoso? Extremadamente sospechoso, sí. ¿Por qué iba a comer pollo de repente? Y además, en mal estado. La sombra del envenenamiento cayó sobre Doris Strauch. Claro.
Muchos creyeron que ella, harta de años de supuesto maltrato, lo había envenenado. Se dice que las últimas palabras de Ritter fueron algo así como «te maldigo con mi último aliento» o «no me dejes solo con esa mujer». ¡Qué fuerte! Dore regresó a Alemania poco después y publicó su versión, claro. Así que después de todo este drama, de todas estas muertes y desapariciones, ¿quiénes quedaron en la isla? Solo la familia Whitmer. Margaret, Heinz y sus hijos. Margaret vivió en Floreana hasta que murió en el año 2000, con 95 años. Se convirtió en una matriarca, una leyenda local. ¿En serio? Sí, sí. Escribió su propio libro, Floreana, donde daba su versión, claro, la de los accidentes, la huida a Tahití, contradiciendo a Dore. Y sus descendientes, de hecho, todavía viven allí. ¡Qué historia! Realmente alucinante. Entiendo perfectamente que fascinara al mundo en los años 30 y que siga haciéndolo. Y ahora, claro, la gran pregunta es, ¿cómo lleva Ron Howard todo este lío, toda esta oscuridad y misterio a la pantalla grande con Eden? Pues Howard y su guionista, Noah Pink, que hizo Tetris, se enfrentan a un reto importante. Contar una historia con muchas lagunas, con versiones opuestas. Lo que hacen es seguir la cronología básica, sí, pero toman decisiones narrativas claras, dan respuestas a los misterios, crean una interpretación dramática de lo que pudo pasar. Ah, o sea que la película no deja los misterios abiertos, sino que propone una solución. Se moja. Exacto. Se toman licencias creativas importantes, por ejemplo, en cómo retrata a los personajes, sus motivaciones finales. Jude Law interpreta a Ritter como ese idealista cuya filosofía se va agriando, ¿no? Hasta convertirse en una especie de tirano doméstico, narcisista, controlador, sobre todo con Dore. ¿Y cómo es la Dore de la película, Vanessa Kirby? Kirby hace un trabajo fantástico, la verdad. Muestra muy bien la evolución de Dore. Pasa de ser una seguidora casi ciega, ¿no?, por admiración a Ritter, a encontrar una forma de liberación, silenciosa pero devastadora. Ya. La película sugiere una alianza casi implícita de supervivencia entre ella y la Margaret Whitmer de Sydney Sweeney. Son como las dos únicas anclas de cordura en mitad de esa locura. ¿Y la película muestra el envenenamiento explícitamente? Una venganza furiosa, sino casi como un acto de eutanasia para los dos. Una liberación final de esa relación tóxica, de la pesadilla en que se había convertido su sueño. Entiendo. Hablando de Margaret Whitmer, Sydney Sweeney, ¿cómo la retrata la película? Como la superviviente nata, pragmática, observadora, con los pies en la tierra. La película le da mucho peso a su fortaleza. La escena del parto en la cueva está rodada de forma muy visceral, muy realista, basándose en las memorias de Margaret. Sí, esa tenía que ser potente. Y se la presenta como una testigo silenciosa, alguien que intuye o sabe más de lo que dice, pero que elige ser discreta para proteger a su familia. Es la que perdura al final. ¿Y qué hay de los otros personajes clave? La baronesa, por ejemplo. Ana de Armas. Ana de Armas encarna a una baronesa, pues eso, magnética, seductora, pero también caprichosa y cruel, sobre todo con Lawrence, interpretado por Toby Wallace. La película intenta darle algo más de profundidad, sugiriendo un vacío o una inseguridad detrás de esa fachada tan extravagante. Juega con esa dualidad de si es villana o víctima. O las dos cosas. Y la película también da una respuesta a su desaparición, porque eso es central. Sí. Y es una de las decisiones más controvertidas, claro. La película muestra explícitamente una confrontación final donde Ritter, en un ataque de furia o de desesperación, dispara y mata a la baronesa. Vaya. Eso es tomar partido claramente por una de las teorías. ¿Y qué pasa con Phillipson, el otro amante, el favorito? La película también le da un final violento. En esa misma confrontación, según la versión del film, es Heinz Whitmer, Daniel Brühl, quien apuñala y mata a Phillipson, en una mezcla de defensa y de liberación de su propia frustración acumulada. O sea que... Esto convierte a Heinz y a Ritter en cómplices de asesinato y encubrimiento. Brühl interpreta a un Heinz superado por las circunstancias, que reacciona con una masculinidad a veces agresiva. Entiendo. Es decir, que la película opta por la versión más oscura, más violenta de los hechos. Cierra los misterios con asesinatos. Efectivamente. Ofrece una narrativa cerrada, aunque obviamente es especulativa, ¿no?, sobre los puntos más ambiguos de la historia real. Y más allá de resolver la trama, la película usa esta historia para explorar temas, bastante profundos. ¿Cuáles dirías que son los temas centrales que aborda Eden? ¿Qué nos quiere contar? El principal, yo creo, sin duda, es el fracaso de la utopía.
Esa idea de que no puedes escapar de la naturaleza humana por mucho que te aísles. Ya. La isla no es un lienzo en blanco para empezar de cero. Es un espejo que refleja y amplifica los defectos que ya traían. El ego, la envidia, la paranoia, la violencia. El aislamiento no les purifica, al contrario, les corrompe. Una idea bastante pesimista, la verdad, pero que resuena mucho hoy en día, ¿no? Con tanta gente fantaseando con desconectar, irse al campo, buscar vidas alternativas. Exacto. La película te hace preguntar, ¿realmente funcionaría? ¿O llevaríamos nuestros demonios con nosotros a donde fuéramos? Otro tema fuerte es el propio aislamiento como factor de presión psicológica. Brutal, la isla, que prometía libertad, se convierte en una prisión claustrofóbica que, bueno, que descompone la salud mental. También mencionaste antes el foco en las mujeres. Sí, Howard pone un énfasis interesante en las perspectivas de Dore, Margaret y la baronesa. Muestra cómo, aunque a menudo son arrastradas a esa situación por las fantasías o decisiones de los hombres, ellas desarrollan sus propias estrategias de supervivencia, de resistencia, incluso de poder, aunque sean formas complejas o moralmente ambiguas. Interesante. El propio Howard habló de liderazgo femenino en condiciones extremas. Y supongo que también hay una reflexión sobre la naturaleza, ¿no? Ese supuesto paraíso. Totalmente. La película desmonta cualquier visión romántica de la naturaleza. Aquí la naturaleza es indiferente, hostil, brutal. Luchar por agua, por comida, contra las enfermedades, no tiene nada de idílico ni de purificador. Claro. Es una crítica a esa idea un poco ingenua de que volver a la naturaleza es la solución a todos los males de la civilización. Y luego está el tema de la verdad. Con tantas versiones contradictorias en la historia real, ¿qué nos dice la película sobre la verdad misma? Pues precisamente subraya cómo la verdad puede ser una construcción narrativa. Al tener los relatos opuestos de Dore y Margaret, y al admitir la propia película que está especulando al dar respuestas, nos recuerda lo escurridiza que es la verdad histórica, sobre todo cuando los testigos tienen sus propios intereses. Muy pertinente hoy en día, con la posverdad y las narrativas enfrentadas. Tiene todo el sentido, sí. Y antes de terminar, un apunte sobre la película en sí, la realización. ¿Qué tal Ron Howard en este registro más oscuro? ¿Le sienta bien? Pues es interesante verle aquí, sí. Su dirección es muy controlada, quizás a veces un poco demasiado, pulcra o elegante para la mugre y la crudeza de la historia. Eso han dicho algunos críticos. Pero consigue grandes actuaciones de todo el reparto, eso es innegable. Ya. La cinematografía es destacable. Pasa de la luz y los espacios abiertos del principio a una atmósfera mucho más cerrada, más sombría, a medida que todo se va desmoronando. Y la música de Hans Zimmer, muy épica. Pues no tanto. Es bastante minimalista e inquietante, no es una banda sonora de las suyas grandilocuentes. Usa mucho los silencios, los sonidos ambientales de la isla, el viento, el mar, los animales. Y eso ayuda a crear esa sensación de tensión y aislamiento. Funciona muy bien, la verdad. Y un detalle práctico. No se rodó en Galápagos, ¿verdad? Por protegerlas. No. Por motivos de conservación ecológica de las Islas Galápagos, que son un ecosistema muy frágil, se rodó principalmente en Queensland, en Australia. Aunque el diseño de producción hace un buen trabajo recreando el ambiente de la época y el lugar. ¿Y qué tal la recepción? ¿Ha gustado en general o ha habido división? Ha sido mixta. Hay muchos elogios para las actuaciones, la atmósfera, la ambición de Howard al meterse en una historia tan compleja. Pero también críticas, por la duración, que es algo más de 2 horas, por un tono que a veces no se decide entre el thriller y el drama psicológico. Y porque cuesta empatizar con los personajes. Son, en general, bastante desagradables, seamos sinceros. Claro. Y las licencias creativas, como mostrar los asesinatos, han generado polémica. Me imagino que sí. Sí, ha habido controversia. La decisión de mostrar explícitamente muertes que históricamente son un misterio, pues ha incomodado a algunos, incluyendo a descendientes de los implicados. Lógico. También se ha debatido si la representación de la baronesa es justa o si la película debería haberse rodado o no en Galápagos. Howard ha defendido sus elecciones, claro. Dice que eran necesarias para contar una historia dramática potente y por responsabilidad ecológica. Entendido. Entonces, recapitulando un poco, ¿con qué nos quedamos de esta inmersión en Edén y en el misterio de Floreana? Pues mira, nos quedamos con una historia fascinante y perturbadora a partes iguales. Por un lado, el relato real, un experimento utópico fallido que acabó en tragedia y misterio.
un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y de lo difícil que es establecer la verdad histórica. Y por otro lado, la película de Howard, que aunque se tome libertades, utiliza esa historia real para lanzarnos preguntas muy incómodas y muy relevantes hoy, ¿no? Exacto. Sobre nuestros propios sueños de escape, sobre los límites de la moralidad en situaciones extremas, sobre cómo construimos y contamos las historias. Sí, la película te atrapa, te incomoda y te hace pensar. Y la historia real te deja con esa sensación de que hay secretos enterrados en Floriana que quizás nunca conozcamos del todo. Quizás la pregunta final que flota sobre todo esto, tanto la película como los hechos reales, es esa que planteabas al principio. Si tuviéramos la oportunidad de empezar de cero en nuestro propio paraíso particular, ¿seríamos capaces de construir algo realmente mejor? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores, a llevar nuestros infiernos personales allá donde vayamos? La historia de Floriana, desde luego, no ofrece una respuesta muy optimista, pero sí que ofrece una advertencia fascinante.